tardes. Alfonso, ¿qué te llevó por el periodismo de investigación en vez de otro tipo, quizás más mediático en este país como puede ser el deportivo? La casualidad, voy a ser totalmente sincero contigo, la casualidad. Yo empecé en una emisora de radio muy pequeñita, yo informaba sobre política local. Más tarde cambié de ciudad y empecé a trabajar en política regional y autonómica. Y en un periódico de Valencia, el Diario de Valencia, hace ya muchos años, trabajábamos con un aparato que los más jóvenes no recordarán, pero los más veteranos sí. Teníamos una emisora de radio dentro de la redacción y teníamos sintonizada la frecuencia de la policía. Un día Ajá. hubo un tiroteo y no había absolutamente nadie en la redacción, nadie. Y el jefe de sucesos me miró y me preguntó si había terminado de escribir. Le dije que sí, me dio una cámara y me fui a cubrir un tiroteo en un poblado marginal de las afueras de Valencia. No sé qué pasó en esa cobertura, que acabé conociendo a un par de policías, vi cómo trabajaban in situ y cuando volví a la redacción dije que ya no quería escribir más de política. Empezaste duro, sí. Casualidades. Sí, la verdad que sí, la casualidad y empezar con un tiroteo, vamos, muy curioso. Alfonso, esto es una pregunta obligada que le hacemos a todos los compañeros que han pasado por aquí. ¿En algún momento de esa transición de tu carrera se te llegó a pasar por la cabeza la existencia de un guardia o agente de GEA? Nunca, nunca. Y conforme pasó el tiempo, conforme fui precisamente conociendo a más compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, conforme fui conociendo a policías locales o policías de otros cuerpos de seguridad, me di cuenta de que el 90% de los policías tienen una vocación absoluta por el trabajo que hacen. Eh, Consideraba que cada uno estábamos en nuestro sitio. Yo creo que podía servir mucho mejor al oficio que desempeñaba sin llevar arma ni placa, y me imponía un respeto brutal, Te lo estoy contando y mientras te lo cuento estoy mirando con orgullo en la pared de mi casa. Hay dos cosas que me llenan de orgullo. Una es la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, y la otra es una placa de reconocimiento a mi trabajo por parte de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Yo creo que hemos creado una simbiosis muy productiva para todos. Ellos hacen su trabajo lo mejor que pueden y yo cuento lo que hacen lo mejor que puedo, y luego nos cubrimos las espaldas mutuamente. Alfonso, podemos decir que en esa pared falta la Cruz Blanca de la Policía Nacional. Y el hueco está preparado por si algún día los jefes se equivocan y deciden que me la merezco. De todas maneras, es verdad que los distintivos no son más que un símbolo de amistad. Si yo tuviera en casa esta medalla y esta placa y no tuviera excelentes personas dentro de ambos cuerpos con los que he compartido muchísimas experiencias y con los que tengo un trato de confidencialidad inquebrantable, no significarían nada. Al final, un reconocimiento, una mención, una medalla implica lo que hay detrás, y yo esa medalla con el Cuerpo Nacional de Policía la tengo muy en cuenta ya, sin necesidad de tenerla físicamente. Tengo la suerte de tener enormes amigos dentro del cuerpo. Bueno, seguro que más pronto que tarde esa blanca llegará. Alfonso, ¿acertamos al decir que el caso Marta del Castillo ha sido el que más horas de sueño te ha quitado? Y si no lo es, está muy cerca. Sin duda es un caso, fíjate, es un caso especial para toda la sociedad. Tú ahora mismo te vas a cualquier bar, a cualquier restaurante de cualquier lugar de España, y en 3 mesas preguntas por Marta del Castillo, y hay que ser de Suecia para no decirte algo del caso, ¿no? Yo creo que es un caso que caló muchísimo en la sociedad española, caló muchísimo en la profesión periodística, igual que me consta que caló dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Y si encima eres un periodista especializado en este tipo de crónica y te da por investigarlo, pues obviamente te marca de forma contundente. ¿Cómo viviste la investigación de aquel caso? Pues la verdad es que fue uno de esos ejercicios
complicados en lo personal y en lo profesional. Recuerdo prácticamente cada día de la investigación periodística y cada día de la investigación policial. Recuerdo perfectamente llegar a la redacción. Yo en aquel momento estaba trabajando en un programa de Antena 3 que se emitía por las tardes, sí. Y recuerdo que tenía una especie de rinconcito que era como mi despacho y ahí me iban colocando algunas copias de artículos que creían que podían ser interesantes. Y recuerdo perfectamente el titular de que una joven desaparece en Sevilla y se la busca por la ciudad hispalense. Poco más, poco más. Sí. Lo siguiente fue hablar con Antonio del Castillo y jamás me podría imaginar, jamás, que este caso adquiriera esta dimensión. He de decir que, entre otras cosas, una de las mayores amistades dentro del cuerpo que conservo y con mucho orgullo, estuvo muy dentro de esa investigación y creo que juntos sufrimos críticas muy injustas y situaciones muy delicadas, muy delicadas. Sí, y hasta el día de hoy. Miguel Carcaño, su Sí. novia, su medio hermano, Samuel Benítez, el Cuco y una larga lista. ¿Tomaron el pelo en la Administración de Justicia? Esa es la idea que se instaló en la sociedad. Esa es la idea que se instaló en la sociedad y a veces, ¿sabes lo que nos ocurre? Los que estamos acostumbrados a convivir con el trabajo policial entendemos que esto no es una ciencia perfecta. Entendemos que en una investigación policial no siempre 2 son más 2. De hecho, casi nunca 2 son más 2. Por desgracia. Se le quiere permanentemente buscar un responsable a un fracaso policial y un fracaso policial es inherente a aquel oficio. Los policías fracasan igual que fracasamos los periodistas y a los médicos se les mueren pacientes en los quirófanos y hay gente que se le va la vida en una operación de apendicitis y la vida es así. Ese médico no quería que ese paciente se muriera. No hay ni un solo policía en Sevilla, que deseara que el caso Marta del Castillo estuviera en la situación en la que se encuentra ahora mismo. No creo que tomaran el pelo a la Administración de Justicia. La Administración de Justicia es perfecta, solo que tiene unos tiempos y unas aplicaciones que la hacen imperfecta. Creo que tuvieron una suerte terrible, se juntaron todas las circunstancias posibles, incluida la meteorológica. Van a cometer un crimen una de las noches en las que Sevilla se convierte en un diluvio universal y desaparece todo el mundo de la calle, teniendo una ausencia total de testigos en el centro urbano. Eso, o sea, policialmente, ¿cuándo te pasa eso en el centro de una gran ciudad? No te pasa nunca. Bueno, pues a partir de ahí todo, ¿no? Yo creo que la cosa se fue enrocando, la cosa se fue complicando. El escenario elegido para deshacerse del cuerpo, y yo sigo convencido que era el original, era uno de los peores escenarios posibles para una investigación policial. El que nunca haya estado en una búsqueda de un cadáver no sabe de lo que estamos hablando, y el que nunca haya visto el río Guadalquivir menos todavía. Y tengo la sensación de que todo se fue sumando, un factor encima del otro, un factor de encima del otro, y nunca olvidaré que el buen trabajo policial se vio totalmente afectado por la política. Y ese es el gran problema que tiene cualquier policía de este país. Cuando su caso es un poquito sonoro, siempre aparece el típico delegado de gobierno de turno. En este caso fue un delegado de gobierno, dio una rueda de prensa vergonzosa. Recuerdo perfectamente estar tomando un café con un policía mientras estaba dando todos los datos de la investigación después de la detención de Miguel Carcaño. En cuanto a la política se junta con la placa, mal asunto. La verdad que sí. Dicho de otra manera, ¿crees que se aprovecharon de los recovecos que ofrece el Código Penal? Sí. ¿Dónde has visto tú que a un tipo le dejen declarar 8 veces? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Vas leyendo cosas que entiendes que son todas dirigidas a la garantía del detenido. Me hace mucha gracia, ¿eh? Ahora que tenemos manifestaciones en Estados Unidos hablando de la violencia policial. Hoy lo he dicho en directo en el programa. Justo después de ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que aquí además la injusticia siempre es la misma, ¿eh? Al policía del país que sea se le presenta como un cuerpo monolítico y no como individuos. Pues hay policías que tienen un poco más de paciencia, los hay que tienen menos, los hay que buscan una solución más dialogada, los hay que no. Pero aquí todos son policías y todos son torturadores. Ya partimos de esa base, ¿no? A continuación hablábamos de una historia en Palma de Mallorca, de unos niñatos que echaron a unos compañeros de una fiesta en Palma porque no había autorizado su entrada.
y me ha salido del alma. Imagínate que le dicen eso a un policía de Oklahoma, ¿no? El que sale de la casa es él, pero seguramente en otras circunstancias. Lo que En vengo otras a circunstancias, decirte, seguro. seguro, lo que vengo a decirte con esto es que somos un sistema que es muy criticado por algunos sectores de la población, pero creo que no entienden lo tremendamente garantistas que somos. Miguel Carcaño contó 8 versiones diferentes, 8 historias diferentes de cómo murió Marta, de dónde acabó Marta, de cómo se sacó el cuerpo de Marta de la casa. Claro, esto al final es como todo en la vida. Si tú estás cocinando un plato y la cagas con un ingrediente, solamente tienes 2 caminos. O empiezas el plato o sigues echando ingredientes. Y al final, conforme más ingredientes echas, el lío va a ser mucho mayor, ¿no? Y al caso de Marta le pasó esto. Nuestro sistema permite este tipo de cosas, permite este tipo de licencias y evidentemente entre 8 declaraciones distintas, ponte tú a buscar algo de verdad en alguna de ellas si la hubiere. Efectivamente. ¿Crees que algún día dirán dónde está el cadáver de Marta? Mira, hay una parte del trabajo policial que depende de la suerte, exclusivamente. Y además hay una parte de los policías moderanos siempre lo han dicho, ¿no? El delincuente siempre va a decirte algo si le conviene, si le beneficia. Hay muy pocos delincuentes que te regalen duros a 4 pesetas. Siempre van a buscar un beneficio personal y, ojo, es comprensible. Son delincuentes, pero son seres humanos. Al final, este es de aquellos casos que se ven poco, pero se acabará resolviendo por una casualidad, por un desliz, por un mal comentario, porque un día alguien abra una zanja para instalar una tubería de riego y aparezca un resto que tenga algo de ADN. El caso de Marta lamentablemente será, y ojalá que lo sea algún día, tengo relación con su madre y con su padre y desearía profundamente que pudieran descansar, aunque fuera solo con un pedacito de su hija para saber algo de lo que le pasó. Y estas son estas historias que no se resolverán nunca o se resolverán por casualidad. Aquel escuchó algo, el otro dijo no sé qué, uno se despistó tomándose un vino dentro de 20 años en un bar. Bueno, ya veremos. Ojalá sea así. Ya que lo has Ojalá. mencionado, ¿qué cambiarías de la justicia española y sobre todo de sus leyes para que este tipo de crímenes pudieran cerrarse de manera satisfactoria para las víctimas y sobre todo para sus familias en el caso de fallecimientos? Deberíamos, deberíamos como sociedad entender que no todo en esta vida se puede resolver. Cuando hay una investigación atascada, la sociedad en general, en bloque y como individuo, necesitamos buscar una explicación. Y la explicación, lamentablemente, es culpar al que lleva la placa. Porque además en España somos así, todos somos entrenadores, todos somos médicos, todos somos policías. ¿Y por qué no le arrancan la confesión? ¿Y por qué no le? ¿Y por qué no le? Bueno, pues nada, siéntate tú en una habitación con Miguel Carcaño, que es un psicópata de libro, que no siente ni padece, que es frío como el hielo, que le da igual lo que le digas, que no tiene nada que perder. Y eso es lo peor que tiene un policía delante de sí. Cuando tú tienes a un tío que no tiene nada que perder, al que no le puedes presionar, y presionar en el buen sentido, con absolutamente nada, no le puedes dar ningún incentivo. No puedes negociar con él. Es un tipo que a los 25 años tenía su vida totalmente amortizada. O sea, tan miserable era su existencia que no tenía nada en lo que mejorar. Claro, ponte tú a resolver el caso. Yo creo que más que cambiar en el sistema, creo que deberíamos empezar a ser un poquito más realistas. Un poquito más realistas en el sentido en el que mentir debería implicar un endurecimiento de la pena, pero de verdad. No 2 años por obstrucción a la justicia, ni 6 meses por daño moral a la familia, no. Yo soy un firme creyente de que la cárcel redime a aquel que se lo merece. Es verdad que la cárcel ha estropeado muchas vidas, ¿eh? Y la estropea. Sí. La cárcel es un sitio donde pasan cosas muy malas, donde hay gente muy mala, muy complicada, y que hay gente que si está en ese 50% de tirar para el lado bueno y para el malo, la cárcel es un incentivo para tirar para el malo. Eso es verdad. Pero también es verdad que la cárcel es un lugar donde los buenos, los bondadosos, los que se han equivocado una vez, porque hay que tener en cuenta que si no todos los policías son iguales, los delincuentes tampoco, ¿eh? Hay gente que está en Claro. la cárcel porque se ha equivocado una vez, ha cometido un error. Puede ser gravísimo, puede haberse equivocado de tal manera que ha matado a un ser humano. Pero hay que diferenciar entre los que se han equivocado y los que han hecho del delito su modo de vida. Y creo que si podemos diferenciar a los que se han equivocado
de los que han hecho el delito su modo de vida, podremos devolver a la sociedad a los que cometieron un error. También deberíamos ser lo suficientemente maduros para entender de una vez que el malo es malo y que no hay cárcel en este mundo que lo haga cambiar. Y creo que al final el sistema no es que deba cambiar tanto, sino la propia mentalidad de una sociedad que todavía a día de hoy trata de debatir si la permanente revisable para gente que ha matado a 2 niños es una pena lo suficientemente justa. Creo que el viaje lo tenemos que hacer nosotros como sociedad, no el sistema. Hablando de la prisión permanente revisable, te has adelantado a la pregunta. ¿Estás de acuerdo con este tipo de penas? Para los delitos más graves, sobre todo los de sangre. Lo tengo muy claro. Mira, ojalá todo el mundo se pudiera recuperar. Yo entiendo a la gente que es, sobre todo a la gente que es creyente, que tiene mucha fe, que piensa en la segunda oportunidad, en que la vida es un don muy grande. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si un ser humano es capaz de coger a sus niños, meterlos en un coche, sedarlos con un somnífero, preparar una barbacoa y dejar sus cuerpos en las brasas hasta que no queden más que los dientes, si un ser humano es capaz de hacer eso, yo, como ser humano y padre de mi hijo de 7 años, no quiero que ese tipo comparta el mismo espacio físico que mi hijo. Y entiendo que mis derechos como ciudadano son los mismos que aquel que cree que esta persona puede tener una segunda oportunidad. Si entramos en los delitos sexuales, eso ya es otro cantar. No hay ningún delito más difícil de prevenir en su reinserción que es el delito sexual. El depredador sexual desea agredir, repetir y dominar, agredir y repetir y dominar, y así permanentemente. Y el que no lo entienda vive en otro mundo. Yo entiendo que desde los despachos todo se ve de otra manera. Y entiendo que dentro de una cárcel, en las entrevistas que están reglamentadas junto con los equipos psicosociales al agresor sexual, lo ves y te lo quieres comer a besos porque se está arrepintiendo de todo. Bueno, pues todo eso se va al carajo cuando lo pones en la calle y le pones una víctima propiciatoria cerca. Pero claro, para eso, lamentablemente, te tienes que haber sentado con decenas y decenas y decenas de padres, de víctimas que sabían que esa persona iba a acabar reincidiendo. Entonces, si estoy de acuerdo con la prisión permanente revisable, por supuesto que lo estoy. Con lo que tenemos que esforzarnos, pero de una manera brutal, es en diferenciar qué delitos y qué tipo de delincuentes merecen la permanente revisable. Porque al final, una permanente revisable no es una condena para el que la va a cumplir, es una protección para el que no la está cumpliendo. Y yo creo que esa reformulación todavía no se la ha hecho la clase política. Sí, no es una cadena perpetua cerrada, es, como su propia palabra indica, revisable, pero parece que no estamos preparados todavía como sociedad para aceptarla tal y como es, por desgracia, la verdad. Al final, ¿sabes lo que pasa? Estamos Sí. en mitad de esta pandemia que estamos pasando del COVID-19. Bueno, tenemos en España 27.000 y pico muertos, eso oficialmente. Dicen las cifras reales que rondaremos los 40.000. Hoy he entrevistado a 2 chicas que han perdido a su padre con 61 años. Y han perdido a su padre con un tipo lleno de vida, le encantaba ir al Bernabéu, le encantaba tomarse un café con los amigos, le encantaba estar con ellas. Al final, la sociedad habla de 27.000 muertos como si habláramos de 27.000 euros. Y no nos damos Sí, cuenta, totalmente. no nos damos cuenta que son seres humanos. Pues con la permanente revisable pasa exactamente igual. La gente está anestesiada. La gente no entiende el tipo de delito que hay que cometer para una permanente revisable. Yo sé que no puedo llevar a cada ciudadano a una escena del crimen. Si eso lo sé, lo entiendo perfectamente. Pero vamos a entender de una vez por todas que los ataúdes están llenos de seres humanos y que esos seres humanos tenían familias. Y a esas familias son a los que estamos obligados a proteger. Uh-huh. Correcto, vamos, poco más que añadir a eso. Por desgracia, la lista de antes y después de Marta sigue sumando nombres. ¿Crees que la prevención de las fuerzas y cuerpos de seguridad son una herramienta efectiva para evitar que la lista crezca? Y es que poco se habla de la labor preventiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo tengo un muy buen amigo que ha trabajado durante muchos años en la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía aquí en Madrid. Y le apetecía volver un poco a la calle y ha vuelto a patrullar en el Z. Estas son cosas que les pasan a los policías, que de repente echan de menos la calle y se meten al coche otra vez. Bueno, el caso es que
tú te das cuenta de todo lo que no ocurre gracias a la prevención policial. Cuando digo policial incluyo a todos los cuerpos, por supuesto. Y creo que Claro. poca publicidad tiene, ¿eh? Y merece mucho más. La labor preventiva de policía, de guardia civil, de policías locales es espectacular, es espectacular. Y hablando con un compañero de la Archancha hace unos días, se estaba hablando mucho del afán recaudatorio durante el estado de alarma. Es que la policía te va persiguiendo en el estado de alarma. Y me decía, que es un patrullero de la Archancha, le tengo mucho cariño, se llama Iker, es muy majo. Y me decía, Alfonso, mi compañero y yo, si no hemos perdonado 10.000 euros en multa, no hemos perdonado nada. Entonces, al final, te das cuenta de que el policía está ahí para servir y proteger, no solo para multar. Y que está ahí para prevenir, no solamente para detener. Y que muchas veces una sirena puesta a tiempo, una llegada a un lugar en el momento oportuno, te evita un drama mayor. Pero claro, como no ha habido nada, no ha habido un tiro, no ha habido un follón, no hay un cadáver, por eso no se cuenta, ¿no? Y creo que la labor Claro. preventiva de la policía es impagable, impagable. En esa conjunción de la prevención, el otro 50% son nuestros jóvenes. ¿Crees que se les olvida rápido este tipo de casos y bajan la guardia? No lo sé, yo me he sorprendido muy gratamente con la tremenda aceptación y valoración que muchos chavales jóvenes tienen de los cuerpos policiales. Y eso al final implica que de alguna manera ellos han captado que el esfuerzo policial para algún caso en concreto que a ellos les ha llamado la atención ha servido, ha servido. Y la gente más joven de mi entorno o mis familiares más jóvenes sí que les noto que son muy conscientes de lo que hay ahí fuera y de los peligros que pueden llegar a correr si no toman pequeñas medidas de prevención, ¿no? Creo que entre lo que ven hacer a la policía y lo que ven que nosotros contamos de los cuerpos policiales, yo creo que los jóvenes no solamente captan de una manera muchísimo más receptiva el trabajo policial. Acuérdate que antiguamente el policía era sinónimo de échate a correr y ahora mismo no. Sí. Me pasa mucho, por ejemplo, con mi hijo. Yo me esfuerzo mucho, ¿eh? Cada vez que vemos una patrulla, me esfuerzo mucho en que los mire, en que los salude, en que se dé cuenta que están cerca y que son buenos, ¿no? Porque si tú les Sí, no enseñas asustar con ellos. exacto, si tú les enseñas a los críos que detrás del uniforme hay una persona, un hombre, una mujer totalmente normal. Dos padres de uno de los mejores amigos del colegio de mi hijo, uno está en la UIP y otra está en Central, son dos policías nacionales. Yo creo que es importantísimo normalizar el trabajo policial para que los críos y los jóvenes poco a poco lo vayan comprendiendo y lo vayan asimilando, y creo que lo están haciendo. Sí, la labor de la unidad de participación ciudadana está ayudando mucho Mucho, en esta labor y la verdad que está calando el mensaje entre los niños ya pequeños y eso es muy de agradecer. mucho, mucho. Alfonso, la búsqueda del cuerpo de Marta Sí. hizo que viésemos un despliegue de medios como hasta ese momento no se había visto todavía en nuestro país. E incluso Rubalcaba tuvo que anunciar su paralización por su elevado coste. ¿Cómo se sucedieron aquellos días a pie de campo? Fue muy difícil. Recuerdo, de memoria, todavía recuerdo el documento donde aparecía el coste total, en el que se sumaron 600 y pico mil euros, que al final, qué curioso, era la cantidad a la que Miguel fue condenado a pagar por asumir la búsqueda de Marta. Fue muy difícil, ahí se firmaron cheques que no se podían pagar, se firmaron cheques que no se podían pagar. Volvemos otra vez al problema político. Cualquier investigación policial de una persona desaparecida, sobre todo una persona tan joven, es tomada de una manera excepcionalmente especial por los agentes que la investigan. En este caso en concreto, los agentes encargados de investigar la desaparición de Marta acogieron de tal manera a la familia de Marta que yo he llegado a ver fotografías de agentes que buscaban a Marta pasando días de playa con los padres de Marta para intentar abrigarlos e intentar estar cerca de ellos. El problema del caso de Marta es que estaba todos los días en las noticias. Y el problema del caso de Marta es que los políticos, una vez más, querían acabar su mandato, por pequeño que fuera, ya fuera el del delegado del gobierno, el del alcalde de la ciudad o el ministro del Interior. Querían acabar su mandato diciendo que bajo su mandato habían encontrado el cuerpo de Marta del Castillo. Y llegaron a decir que ningún medio sería suficiente para encontrar a Marta.
Cuando el pequeño Julen se cayó en un pozo, llevaron una grúa que estaba trabajando en la M40 hasta el pozo donde estaba el niño. Fue un esfuerzo desmedido, pero sabían que el niño estaba en el pozo. El problema con Marta es que se utilizaron todos los medios posibles sin tener ni idea de dónde se estaba buscando. El helicóptero de la Policía Nacional despegaba a diario. Todos los días despegaba para dar batidas. Todos los días. Las unidades subacuáticas, la unidad militar de emergencias, las unidades caninas. Un día recuerdo perfectamente que durante la búsqueda recibo una llamada de uno de los policías que estaba a pie de campo y me dice: vas a alucinar con lo que vas a ver hoy. Hemos sacado una furgoneta robada que estábamos buscando desde los años 90. O sea, se intentó hacer un despliegue brutal, pero nadie se sentó a decir: señores, pero de verdad vamos a poder encontrar, o sea, ¿esto dónde va a acabar? Y al final, pues Rubalcaba, que Dios lo tenga en su gloria, tuvo que comerse el sapo de decir: esto hay que levantarlo, porque es que hoy, en 2020, a lo mejor estaríamos buscando a Marta todavía con los mismos medios. Pues sí. Precisamente en este 2020 se ha reabierto una de las piezas del caso Marta del Castillo. ¿Podemos tener alguna esperanza en esta ocasión? Las piezas que se han ido revisando en el caso de Marta van desmascarando a mentirosos. Lo que está claro en el caso de Marta, una de las cosas que jugó más en contra de todo fue que todos los chavales que estaban dentro de esta historia eran chavales marginales, desarrapados, que tenían una existencia bastante triste, que se habían acercado a Marta y a sus amigos para estar un poquito más cerca de gente normal, entre comillas. Y uno de estos chavales fue el Cuco. Y el Cuco es un tipo con una vida totalmente desestructurada. Vivía con su madre y con una persona que no era su padre, que luego falleció lamentablemente. Y al final, las piezas abiertas del caso Marta del Castillo te han demostrado algo que todo el mundo sospechó, que ahí mucha gente dijo muchas mentiras. Pero tampoco nadie dice la verdad absoluta. No les hace falta mentir porque ocultan la verdad. Esto es lo más grave, ¿eh? O sea, mienten por mentir, mienten por salvar su propio pellejo. Por yo no estuve allí, yo no tal. Pero ¿sabe usted la verdad? ¿Sabe usted dónde está Marta? No lo sé, pero por si acaso miento, ¿no? Para que no me pille el toro. Entonces yo creo que las investigaciones que se abran ahora servirán más para eso, para separar a los mentirosos de los sinceros, pero no creo que saquen mucho más. Por desgracia. ¿Qué pueden aportar o aportáis los periodistas de sucesos como tú a las investigaciones policiales? A las investigaciones poco. Es verdad que con el paso del tiempo a veces algunas fuentes de muchísima confianza sí que te dicen: bueno, podríamos intentar hacer algo para detectar algún movimiento. Oye, hay una operación muy interesante en tal sitio y estaría muy bien que la gente lo supiera. Yo creo que al final podemos echar una mano en la medida de nuestras posibilidades, sobre todo contando la verdad. Creo que ahí es donde se marca la diferencia. En una época en la que mentir es gratis y en la que atacar a la policía parece ser que se ha convertido en deporte nacional, creo que es importante explicarle a la gente la verdad. Ahora mismo estamos en un momento político muy complicado en el que a los políticos no les cuesta ningún trabajo salir por televisión diciendo que, pongo un ejemplo muy, muy cercano, que la Guardia Civil ha hecho un informe falso a sabiendas. Yo creo que nadie es consciente de la gravedad de la frase que acabo de decir. O sea, la frase de la Guardia Civil, no un Guardia Civil, no. La Guardia Civil como institución se ha sentado y ha decidido que va a hacer un informe pedido por una jueza falso a sabiendas de la falsedad que está cometiendo. Es tan insultante. O sea, es una burrada. Es tan terrible y entonces te das cuenta, siempre lo hemos dicho. Yo tengo un amigo policía que siempre me dice lo mismo. Dice: joder, ¿qué somos? 50.000 agentes, 60.000. Pues normal que tengas a un tipo que está metiéndole mano a un asunto de drogas en una provincia por ahí. Normal que tengas a otro que esté aceptando un soborno. Claro que puedes tener a 100, a 200 policías corruptos. Pero eso no corrompe... ¿Cuánto es el porcentaje? Exactamente. Es que eso no corrompe la institución. Anda, que si empiezo a hablarte yo de periodistas que deberían pasar por el banquillo, pues no, efectivamente es eso, ¿no?
Entonces te das cuenta de que se está hablando con una alegría de unas cosas tan graves que te preocupa muchísimo, y que te das cuenta de la auténtica ignorancia y analfabetismo que existe sobre el trabajo policial. Y se lo estás escuchando a políticos electos que tienen un cargo, que eso es lo más grave de todo. El otro día el ministro del Interior, cuando le estaban preguntando en el Congreso de los Diputados, lo primero que tendría que haber dicho el ministro del Interior, lo primero, era respaldar al cuerpo de la Guardia Civil íntegramente, en vez de dar tantas explicaciones de por qué ha cesado usted a un coronel. O sea, usted lo que tiene que hacer es pedir el respeto máximo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y si no, no continúa usted su comparecencia. Da la sensación de que vivimos en una época de instrumentalización policial. Y la gente también debería entender que hay guardias civiles del Partido Popular, hay guardias civiles de Podemos, hay policías del Partido Animalista, hay policías más comunistas que el Che Guevara. Y eso es lo que la gente no entiende. Es lo que la gente no entiende. Tú te pones tu uniforme y te vas a trabajar. Y te lo vas a hacerlo lo mejor posible. Y vas a intentar ayudar al ciudadano en todo lo que puedas. Y cuando vuelvas a tu casa, si te gusta Pablo Iglesias, pues te ves 2 horas de discurso de Pablo Iglesias. Y si te gustaba mucho Aznar, pues te pones melancólico con Aznar. Y ya está. Y es que el día que no entendamos eso, será cuando dejemos de entender el trabajo, diferenciar el trabajo del policía ser humano. Son 2 cosas distintas. Totalmente de acuerdo. Has escrito varios libros sobre asesinos españoles. Uh-huh. ¿En qué se diferencia un asesino español de otro de cualquier nacionalidad? Es una gran pregunta. A ver, yo creo que poco a poco se van equiparando los estándares, ¿no?, de los asesinos. Yo creo, a ver, por fortuna, creo que en España tenemos todavía un nivel de psicópatas con delitos de sangre pequeño, bajo. O sea, a nosotros todavía nos llama la atención cuando un tipo descuartiza y utiliza elementos químicos para hacer desaparecer un cadáver y tal. Yo creo que en otros países eso está un poco más a la orden del día, también es por el tema poblacional. No somos un país tan grande como para que pase eso. Luego es verdad que dicen siempre que los nórdicos matan poco, pero cuando matan la lía, ¿no? También juego con ventaja. He ido a ver a muchos delincuentes de sangre a prisión. Parece claro que la proximidad, la nacionalidad, el idioma te los hace un poco más simpático. Bueno, quiero pensar que todavía tenemos un número residual de delincuentes de sangre psicópatas. Somos de otra manera, ¿no? Tenemos otro carácter más, somos mediterráneos, nuestras muertes en su mayoría son impulsivas. Es verdad que en otros países es otro tipo de motivación, es otro tipo de carácter y al final es otro tipo de otra forma de perpetrar el delito, ¿no? Lo que sí que me di cuenta es que poquito a poco, eso pasa en todos lados, pero aquí lo veo muy de cerca, aumenta la conciencia forense. Ellos los delincuentes creen que están aprendiendo más o se creen muy listos. También afortunadamente me di cuenta de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado perfeccionan muchísimo su formación, pero cada día parece que se consiguen inventar una cosa nueva, ¿no?, para intentar engañar. Pero creo que seguimos teniendo un delincuente de sangre medio que no es realmente tan terrible como en lugares como en Estados Unidos, que es donde ves cosas auténticamente brutales. A mí todavía me espera nuestro asesino en serie contemporáneo, por ejemplo. Lo más cercano que he vivido yo a un asesino en serie aquí en España fue el asesino de La Baraja. Y al final era un tipo que iba ejecutando a personas con un arma de fuego, ¿no? Ni siquiera era un tipo que se recreara en el acto de la muerte, ¿no? Era un tipo al que le valía con que la muerte se ejecutara y punto, ¿no? Entonces creo que todavía, por un montón de factores sociológicos, no tenemos un rebaño de asesinos en serie o de psicópatas como puede haber en Estados Unidos. Y esperemos que se quede así, la verdad. Durante mucho tiempo. Sí, la verdad que sí. ¿Qué tienen estos asesinos para generar ese halo místico a su alrededor? Como para que haya gente que les considere mitos, incluso les escriban cartas a los centros penitenciarios declarando su amor o su... Le pasó mucho a Miguel, y ahora te contaré una anécdota muy curiosa. Le pasó mucho a Miguel y le pasó mucho a José Rabadán, el asesino de la katana. José acabó con la vida de su padre, de su madre y de su hermana, discapacitada en una sola noche, decapitándolos a los 3 con una katana. Este era de esos que hablábamos hace un momento.
Y también le pasó a Andrés Rabadán, que es el asesino de la ballesta, mató a su padre con una ballesta, se acabó casando con la enfermera que lo atendía en prisión. Y la anécdota que te quería contar de Miguel era muy curiosa. Yo recuerdo que estando Miguel ya preso, me llegó una información acerca de que le están llegando muchas cartas de la misma persona. Y era llamativo. Digo, ostras, la misma persona escribiendo a Miguel. ¿Quién es? Bueno, moví unos cuantos hilos y me hice con los datos de la persona en cuestión. La persona en cuestión vivía en el norte, vivía en Galicia o en Asturias. Yo juraría que era en Galicia. Bueno, el caso es que cogí un coche, me acerqué hasta allí y cuando me quise dar cuenta de a quién estaba buscando yo, estaba buscando a una cría de 14 años. Madre Era una cría de 14 años. Evidentemente, cuando yo llegué a la conclusión de quién era la cría, la tenía localizada y estaba haciendo guardia en la puerta de su colegio, que me podían haber detenido sin ningún problema. Yo en aquel momento dije, vale, tengo dos opciones, yo a esta cría no la puedo entrevistar, es de 14 años, no hay más que hablar, pero esta cría va a salir del colegio y va a ir a su casa. Me sentía en la obligación moral de ir a su casa a hablar con sus padres. Yo pensé, a mí me gustaría. Tú imagínate el percal en una pequeña aldea de Galicia que te llegue un tío que sale por la tele llamando a la puerta de tu casa que venga a hablarle de su hija. El padre me miró con una cara como diciendo, bueno, depende de lo que digas a continuación, te vas a llevar un café o una hostia. No sé totalmente. Y me senté con aquel hombre y yo, conforme a aquel hombre le empezaba a explicar, la cara se le desencajaba. O sea, se le desencajaba. ¿no? Llegó un momento en el que tuvimos que llamar a la cría. Y le dijimos, oye, tú te estás escribiendo cartas con Miguel, ¿verdad? La cría derrotó, se puso a llorar como una loca. Y el padre me miraba diciendo, o sea, si no llegas a venir hasta aquí, yo de esto no tenía ni idea, no sabía que esto podía estar pasando. Y yo a la cría solo le pregunté una cosa. Dije, ¿por qué de todos los críos que hay en el mundo, a ti te da por escribirle a un tío que está en la cárcel por matar a otra cría? Y la chiquilla me dijo que se identificaba con él, que se sentía comprendida por él. Y dice, vale, esto es terreno de psiquiatra, yo aquí no tengo nada más que hacer. Y es verdad, generan una atracción, yo creo que será eso, ¿no? Lo prohibido, lo radical, lo incomprensible, que te llama la atención, te atrae, pues no sé, igual que te puede atraer la droga dura o no lo sé. La verdad es que siempre me he hecho esa pregunta y a mí, gracias a Dios, no me llama la atención, pero entiendo que matar o la gente que mata genere una especie de atracción a otras personas, ¿sí? Incomprensible, pero ha sucedido y va a seguir pasando, por desgracia. Pero totalmente. Ahí queda. En Permiso para Clave nos gusta hacer un guiño a los opositores en nuestra última parte del programa. ¿Qué mensaje les lanza o les hace llegar a Alfonso Gea en esta época de incertidumbre en los procesos selectivos? Hace 2 años, un inspector de la unidad de secuestros y extorsiones, al que le tengo mucho cariño, J, le mando un saludo desde aquí, decidió pasar un año en la academia, en Ávila, enseñando. Y un día me dice, joder, tío, nunca has venido a la academia. Y es verdad que con tanto follón, tanto lío, tanta historia, nunca había ido a la academia. Y un día acabé en el trabajo y dije, venga, cojo el coche y voy. Y fue una tarde chulísima porque nada más llegar estuve comiendo en el comedor con los oficiales, conociendo a los profesores, muchos estaban inactivos y habían cogido una excedencia para ir a enseñar a la clase. Y vi a todos los chavales dentro de la academia. Me impresionó mucho porque, claro, cuando vas con un profesor, los chicos tienen que cuadrarse sí o sí. Claro. Sí o sí, te pille donde te pille. Pues imagínate 500 chicos y chicas, 500 chicos de repente cuadrados ahí, yo estaba escandalizado. Y tuve la oportunidad de hablar con ellos y verlos un poquito entrenar. Estuvimos viendo toda la academia, viendo un poco la galería de tiro. Me acuerdo que estuvimos mucho tiempo con un profesor de balística, aprendí muchísimo. Conclusión, es un sitio tan bonito, es un lugar donde se respiraba esfuerzo, camaradería, ilusión. Si realmente tienes vocación por ser policía, la academia es ese lugar donde esa vocación se va a reafirmar. Entonces yo entiendo que estar ahí empollando y estudiando y opositando es durísimo. Cuando te suspenden lo pasas muy mal, solo tienes que pensar en que hay que levantarse y hay que seguir, porque esa primera recompensa, la recompensa de la academia es ya maravillosa. Y luego ya de ahí al mundo. Y siempre que me tengo que dirigir a algún
a algún opositor le digo lo mismo. Sigue, porque el primer paso va a ser tan bonito que lo demás, todo lo demás, te va a parecer una pasada. Así que sí merece tanto la pena como te lo imaginas. Correcto, ahí queda ese mensaje de Alfonso Egea. Alfonso, ¿y no te llevaron a ver el Museo de la Policía? ¿El Museo del Crimen? Sí, claro. Estuve ahí viendo el Museo del Crimen. Vale. Es que es Maravilloso. imperdonable ir a la Escuela No. Nacional de Policía y no pasar por esa sala tan maravillosa. O sea, maravilloso. Es que además ya me lo estuvieron explicando todo, que estuvo construida basándose en un campus de Estados Unidos. Y por supuesto vimos el museo y, joder, ya te digo que donde me tiré 2 horas de reloj fue en el aula de balística. Estábamos ahí, encantados. Además, el profesor, no recuerdo el nombre, me mataría si me escucha. Pero me explicó unas cosas maravillosas. Toda la academia me pareció una instalación, poco conocida para lo chula que es. Por eso te digo que el que llega allí con ilusión y con ganas, todos esos chavales tienen unas caras de estar haciendo lo que deseaban, que es lo que tiene que pensar un opositor cuando está ahí apretando como un loco. Pues sí, el objetivo final. Pues hasta aquí un nuevo capítulo